CNI, todo ojo lo verá. Nos volvemos a reencontrar, estimada familia de CNI Guatemala. Qué gusto saludarles. Aquí estamos de nuevo una vez más con el deseo y con el ánimo de continuar a través de este canal. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por permanecer, gracias por estar siempre al pendiente de este segmento que siempre, como se lo he dicho en otra oportunidad, lo hacemos pensando en usted. Sí, así es, pensando en usted. Para nosotros usted es primario, usted es el protagonista para nosotros. Qué gusto saludarle, un fuerte abrazo. Nos volvemos a saludar. Mi nombre soy el amigo suyo, Pastor César David Ajanel, y para mí es un enorme privilegio el volver una vez más a través de este espacio, Familia en Acción. Qué gusto saludarle. Gracias a Dios que nos vuelve a dar la oportunidad, el regalo y la bendición de estar una vez más acá. Como siempre, compartiéndole temas muy importantes relacionados a nuestra vida como una estructura de familia espiritual. Así que bienvenidos, estaremos ya desarrollando un tema muy precioso para hoy, un tema de alta magnitud para nosotros como familia, porque de eso se trata, mis amados hermanos y amigos, de eso se trata, de que nuestra familia sea, escuche, el reflejo de Cristo, o se pueda reflejar Cristo en nuestra familia. Pero para ello es importante conocer, en este caso de principios, es importante conocer de órdenes, por lo cual hoy estaremos desarrollando el tema que se titula El Hogar Cristiano. ¿Sabe usted qué es el hogar cristiano? ¿Ha escuchado usted acerca de esta palabra, el hogar cristiano? Yo quiero que pensemos en esto. No es lo mismo hablar de familia que hablar de hogar cristiano. No es lo mismo hablar de casa que de la palabra hogar. Son tres cosas diferentes. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de un grupo de personas que tienen un parentesco a nivel sanguíneo. Esta es la familia. El hecho que seamos familia o que tengamos una familia no es indicio de que sea un hogar, que esa es la palabra que hoy estaremos enseñando. Por otro lado, cuando hablamos de casa, estamos hablando de cuatro paredes. Qué importante es comprender esto. Repito, familia es el grupo de personas que tienen parentesco entre sí por el sistema sanguíneo. Pero cuando hablamos de casa, estamos hablando de cuatro paredes. Entonces, ¿hacia dónde nos puede dimensionar? ¿Hacia dónde nos puede llevar, en este caso, la palabra hogar? Cuando hablamos de la palabra hogar, es el lugar o el espacio donde encontramos aquel calor humano, es el espacio donde hay apoyo, donde hay ayuda, donde hay abrigo, donde existe un techo, donde hay armonía, donde hay paz, un sitio de refugio. A esto le podemos dar un título y un nombre que es el hogar. Pero cuando nosotros le agregamos la palabra el hogar cristiano, tomemos en cuenta que estamos adoptando el nombre de Jesucristo. Tome en cuenta, por favor, hogar cristiano. ¿Qué queremos decir o qué queremos dar a entender cuando añadimos la palabra cristiano? ¿Qué es lo que quisiéramos expresar? Cuando hablamos de hogar cristiano, estamos diciendo sitio y espacio donde Cristo es reflejado en dicha familia. Con otras palabras, para que me entienda mejor, cuando hablamos de hogar, ¿quiénes desarrollan el hogar? Es la familia. ¿Quiénes desarrollan el hogar cristiano? Es la familia. Pero es importante llenar lo que hace un instante le hacía mención: calor, ayuda, refugio, techo, abrigo y así sucesivamente. Pero para que tengamos un hogar, una estructura conforme el diseño de Dios, es importante conocer los principios. Y es que existen principios.
Hay principios muy elementales para una familia que pueda desarrollar un hogar. El hecho de que seamos 4 o 5 elementos en una familia no es la garantía de que estemos desarrollando un hogar, porque quiero decirle de que hay familias que aunque estén bajo un mismo techo, pero están divididos. ¿Divididos en qué sentido? No existe apoyo, no existe ayuda mutua, no existe comprensión. En otras palabras, es una familia que vive o tiene un sistema de vida individual. Y esto es algo que es totalmente contrario a la palabra hogar. Por eso hoy quiero enseñarle sobre el hogar cristiano. Cuando hablamos del hogar cristiano, automáticamente estamos adoptando el nombre de Cristo, y en este caso pues en la familia se tiene que reflejar Cristo, tiene que ser personalizado en nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Qué importante es que Cristo sea personalizado para que las personas conozcan al Señor, para que las personas conozcan a Cristo. Usted es el instrumento, su familia, su hogar es el instrumento que Dios quiere usar para dar a conocer el amor de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a considerar puntos muy importantes para lo que es un hogar cristiano. Vamos a considerar este punto muy importante, que es el principio del orden funcional, que es importante. ¿Qué es el principio del orden funcional? Que es un punto que estaré desarrollando en este tiempo y espacio que tenemos. Cuando hablamos de este punto, de lo que es el principio del orden funcional, cuando le hablo del orden funcional, no disfuncional, el principio del orden funcional es lo que Dios estableció para cada familia. ¿Y cuál es este principio? ¿Cómo está la estructura de este principio? La estructura consiste en que para que esto ocurra de la manera más sobresaliente, efectiva, es que cada uno de los integrantes de la familia se le ha asignado de parte de Dios un diseño precioso. Porque muchas veces nosotros deseamos y anhelamos que nuestra familia sea una familia que trascienda, que nuestra familia sea una familia que pueda sobresalir, que nuestra familia sea la mejor familia en la iglesia, que nuestra familia sea la mejor familia, en este caso en la comunidad. Pudiéramos pensar en la colonia, en la cuadra, en la zona, pero no es suficiente solamente desearlo. Es más, alguien diría, yo quisiera orar para tener la mejor familia. Una cosa es orar y otra cosa es conocer los pasos pertinentes para poder alcanzar. Entonces, dentro del principio del orden funcional, quiero recalcar lo siguiente. Vamos a ver algo importante, y es que Dios ha conferido al hombre un papel muy importante. En el orden funcional, el hombre es cabeza. Yo sé que esta palabra muchos ya lo hemos escuchado, sabemos que dentro de un matrimonio, en una familia, el hombre es la cabeza. Es un punto muy importante a observar. Cuando vemos que el hombre es cabeza, lo que queremos decir o qué estamos diciendo, lo que estamos diciendo es, él es el que piensa, él es quien planifica, él es quien desarrolla, él es el que prevé, él es el que organiza. En otras palabras, el papel del hombre dentro de la familia, dentro de la estructura de la familia, es que es el idealista. O sea, es el que piensa, es el que planifica. Pero ¿no es cierto que esto se ha inversado? A veces quien tiene que ver qué hacer con todas las cosas de la casa, con todas las planificaciones, organización, estructura, a veces es algo que le toca que hacer a la esposa muchas veces. Y esto es una alteración al orden funcional, al diseño que Dios ha creado. En este caso, el principio. Y no lo podemos alterar porque es algo que ya está diseñado por Dios. Muchos de los hombres, muchos de los esposos manejan este criterio, que como yo soy la cabeza, yo mando, yo ordeno y así sucesivamente. Pero no es lo que Dios creó al principio. No es conferirle al hombre, en este caso,
un deber de ordenar, un deber de gobernar solamente, no. Cuando usamos la palabra cabeza, estamos diciendo que es quien tiene que ver cómo realizar o ejecutar algo a favor de su familia. Este es el punto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros, le enseña a usted, me enseña a mí, que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Imagínense esto. ¿No es cierto que todo lo que nosotros planificamos, no es cierto que todo lo que deseamos hacer, primero es nuestra cabeza? Porque quiero decirle que el matrimonio tiene una representación tan importante, que el matrimonio tiene un carácter espiritual. El hombre representa a Cristo y la mujer, en este caso la esposa, representa a la iglesia. Pudiéramos pensar, si lo viéramos de una forma literal, pudiéramos pensar que el hombre es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Y nunca nosotros podemos desarrollar algo sin que pase primeramente por la cabeza. No sé si me estoy explicando. No puede el cuerpo desarrollar algo sin antes pasar por nuestra cabeza. ¿Sabe usted que la cabeza, en este caso el cerebro, es el que emite mensaje a los músculos? Y los músculos reciben el mensaje y ejecutan en base a lo que la cabeza ha enviado, el mensaje. Pero imagínense que la cabeza no funcione. Pongámonos a pensar, ¿qué sería de una iglesia si Cristo no estuviese cumpliendo con el deber que le compete? ¿Sabe usted que Cristo tiene un deber con la iglesia? ¿Sabe usted que Cristo tuvo algo precioso cuando Él entregó su vida en la cruz? Lo hizo pensando como cabeza. Dios es el que piensa, Dios es el que planifica, el que ve qué hacer por su creación, por sus hijos. Y por lo tanto, para que esto funcione en el orden funcional, es importante que el hombre pueda asumir esta responsabilidad tan importante que es ser cabeza. Estimado hermano y amigo, quien hoy puede ver esta transmisión, ¿cómo está funcionando usted como cabeza? ¿Es usted el idealista de la familia? ¿Es usted el que piensa? ¿Es usted el que proyecta? ¿Es usted el que programa? ¿Es usted quien ve el diseño de su familia y piensa qué hacer con su familia? ¿No es cierto que muchas veces nosotros como hombres a veces asignamos, escuche esto, el orden funcional de Dios o el principio del orden funcional a la esposa? ¿Cuántos esposos le dicen hoy en día a la esposa, bueno, a ver cómo lo resuelves, a ver cómo lo arreglas? Pues quiero decirle de que no es el plan de Dios. Si queremos tener un hogar cristiano donde se refleja a Cristo, primero el esposo, sí, usted y yo debemos de entender qué significa o qué representa la palabra cabeza. Cuando le estaba presentando la idea de lo que es la cabeza y el cuerpo, tenemos que entender que primero es la cabeza. Si la cabeza funciona, funciona el cuerpo. O sea que si la cabeza funciona, funciona la familia. Y así sucesivamente. Es importante que veamos esto. Las cosas no se van a dar por arte de magia. Estimado amigo, vea y comprenda que usted es cabeza. Tenemos que funcionar. Volvamos al principio del orden funcional para que Cristo sea reflejado en nosotros, para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado. No esperemos ver una espiritualidad en nuestra familia cuando nosotros hemos ignorado nuestro papel dentro del seno de la familia. No esperemos ver resultados o ver una familia que pueda crecer espiritualmente cuando usted y yo como cabeza no somos personas que estén actuando conforme el diseño original de Dios. Deseo y anhelo que esta reflexión le pueda servir. Continuaremos en este lapso de enseñanza. Seguiremos compartiendo temas relacionados al hogar cristiano. Que Dios me lo bendiga. Es un gran privilegio y un gran placer saludarle, desear muchas bendiciones para su vida, para su familia. Espero que siempre esté con nosotros apoyándonos. Claro que sí, usted es importante para nosotros.
siempre al pendiente de este segmento Familia en Acción a través de su canal CNI Guatemala. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.